Hola, un saludo a todas las personas que siguen nuestro canal. Yo soy Xavier y soy profesor de Frida Language Space y hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema muy interesante y divertido que son los pronombres personales y su uso en diferentes culturas de Hispanoamérica. Antes de comenzar quiero invitaros a suscribiros a nuestro canal porque para nosotros es muy importante saber que este contenido es importante, que les gusta y así vamos a seguir creando contenido para vosotros. Ok, un momento. Ya sé que mi acento suena un poco extraño diciendo, suscribiros a mi canal. Pero la verdad es que yo no soy de español. Yo nací en Colombia y en Colombia, por ejemplo, no usamos la palabra vosotros y su conjugación, sus conjugaciones. En Colombia usamos más el vos, pero bueno, voy a explicarles a continuación. Si eres estudiante de español, tal vez ya conoces que la forma singular de la primera persona es yo, la forma singular para la segunda persona es tú y para la tercera persona él, ella o usted. Y la forma plural para la primera persona es nosotros, para la segunda persona vosotros y para la tercera ellos, ellas o ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que el lenguaje a lo largo de la historia ha cambiado mucho y el vos ya existía en España por allá en el siglo XV y de hecho también viene del latín, también se usaba en el latín, pero después de la conquista y durante la conquista el vos llegó a los países de Hispanoamérica, se instauró allí y empezó a transformarse de una forma distinta que en España y por eso tenemos usos diferentes. En España, por ejemplo, en nuestras clases, enseñamos que tú lo usamos de una forma informal, es decir, con amigos cercanos, con personas de tu familia o incluso con algunas personas en la calle, como en un café o con personas jóvenes. Y por el contrario, puedes escuchar la palabra usted o el pronombre usted de una forma formal, de un modo más formal, más respetuoso, como por ejemplo cuando vas al doctor, cuando hablas con un experto en un área del conocimiento o con una persona mayor. Entonces, el pronombre vos viajó y hoy en día existe en países de Latinoamérica como en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile y también por supuesto en Colombia. Pero claro, que exista allí no quiere decir que se habla en todas las regiones, por ejemplo, de Colombia. Hoy en día existe sobre todo en la región de Antioquia y en el sur, como en Nariño y en el Valle del Cauca y en algunos lugares del Santander. Y es muy curioso porque cada acento es diferente y cada persona, cada cultura lo pronuncia y lo conjuga de una forma también muy especial. Otro caso muy interesante es el de su merced. Para las personas curiosas que han visto la reducción de usted, se escribe con V y con D. Y esta reducción es muy antigua y viene de una expresión colonial de usted o vuestra merced o busted también se usaba. ¿Mm? Esta forma de hablar tiene que ver con la forma en que cualquier persona, una persona del pueblo humilde, tenía que referirse a una persona como un rey o un emperador o incluso alguien de la iglesia. Entonces le decía su majestad, su excelencia, su merced. Llegó también a los países de habla hispana de esta forma, pero con el paso de los años y con la abolición de la esclavitud, este término también se transformó y ya no se usa. Se usa hoy en día, pero ya no se usa con esta connotación de superioridad. Entonces, hoy en día se puede escuchar en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, en Cundinamarca, en la capital del país que es Bogotá, decirle, venga su merced, tomémonos un cafecito, además con diminutivo. O entre amigos muy cercanos, como, ¿qué le pasa a su merced? ¿Se siente bien? ¿Está enfermo?
En España, el uso de los pronombres personales es distinto que en los países de Hispanoamérica. Se usa tú también de una forma informal para las personas cercanas e incluso en algunos casos también puedes decirle tú a un doctor o una persona mayor que te dice, háblame de tú. ¿Mm? Pero el caso de usted no es muy común y tenemos casos muy especiales en los que esto funciona. Si quieres tener más información, vamos a preparar o podemos preparar un video respondiendo tu pregunta y explicándote en qué casos se usa usted y ustedes en español. Y bueno, este es un poco del contenido que quiero compartir con ustedes. Espero les haya gustado y si es así, por favor compartan sus comentarios en nuestro canal de Frida Language Space. Yo estaré mirando y respondiendo sus inquietudes. Muchas gracias.